con nuestra serie de el Evangelio o de la carta a los Romanos. Estamos ya en el capítulo 3. En el capítulo 3, versículo 12, es lo que vamos a comenzar a estudiar el día de hoy. Le damos la bienvenida a aquellos que nos ven a través de nuestra página de Facebook. Debido a las fuertes lluvias estamos transmitiendo en vivo en nuestra página de Facebook y posteriormente estaremos subiendo el video a nuestro canal de YouTube, así que los invitamos a que puedan también ser parte de esta comunidad en YouTube. Gracias a Dios, cada semana se añaden más suscriptores y eso nos da la alegría y nos motiva a seguir trabajando en Internet. Sabemos que es una herramienta preciosa para llevar la palabra de Dios a los diferentes países en los cuales hermanos se dan cita para escuchar las conferencias. Los que están aquí, buenas noches, Dios les bendiga, y vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 3, versículo 12, que es el tema que nos compete el día de hoy. La semana pasada estuvimos analizando un problema teológico bastante difícil de abordar, que es si el hombre está incapacitado para buscar a Dios, si el hombre ha perdido su libre albedrío, como la iglesia o como la teología reformada así lo afirman, o si el hombre realmente tiene libre albedrío, la posibilidad de elegir o no seguir a Dios, y de qué manera es que el hombre busca o no busca a Dios. Eso fue el tema de la semana pasada. Si a ti te interesa escuchar este tema o esta conferencia, te invitamos a que puedas buscar a nuestra página, más bien en nuestro canal de YouTube. Ahí es la última conferencia que subimos anterior a esta, a la del día de hoy, el tema de si el hombre puede buscar a Dios o está incapacitado para buscarlo. Pero el día de hoy nos compete analizar el versículo 2 y vemos hasta qué versículo vamos a llegar el día de hoy. Vamos a darle lectura para comenzar a estudiar el tema y lo que el Espíritu Santo quiere decirnos en este día. Dice de esta manera: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Vamos a analizar este pasaje. Dice, primeramente en este pasaje, todos se desviaron. ¿Qué significa o a qué se refiere la palabra se desviaron? Vamos a dar más luz de esto yendo a Isaías, capítulo 53, ahí donde estamos hacia atrás, bastante hacia atrás, adelante del libro de los Salmos encontramos a Isaías, capítulo 53, versículo 6. Para hacer un poco más rápido este video y aquellos que nos ven por internet puedan seguirnos, les invito a que puedan apuntar la cita y puedan seguirme. Voy a darle lectura al capítulo 53, versículo 6, y dice de esta manera: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él pecado de todos nosotros. La pregunta es, ¿cómo es posible que Jehová haya cargado pecado? Está hablando que es una persona, que esta persona cargó sobre de él el pecado, cuando el que murió en la cruz fue Cristo. Es ahí donde nosotros creemos que el Hijo de Dios es la segunda persona de lo que nosotros llamamos teológicamente la Trinidad. Dice que Jehová carga sobre él el pecado, pero afirma que todos los seres humanos nos desviamos y corrimos hacia el pecado. Sigue sentando la base de lo que hemos venido analizando desde el capítulo 1 y el capítulo 2. Dice ahí mismo en Romanos, acompáñenme por favor a Romanos 3:18, estamos desglosando estos versículos. 3:12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Aquí utiliza la palabra inútiles, y esta palabra inútiles quiere decir que se corrompieron, se hicieron inservibles. La palabra inútiles se refiere a que nos hemos vuelto o se han vuelto inservibles. Estas personas que fueron al pecado, que corrieron al pecado y que se desviaron en el pecado, se convirtieron en personas que se corrompieron y que se volvieron
inservibles. Esta palabra inservible en el original griego hace alusión a que se volvió ácido. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo que se volvió ácido? Hace alusión a la leche, y la leche cuando se agria, usamos nosotros el término aquí en México, no sé en otros países de qué manera le llamen a la leche cuando se corta o cuando se agria, pero la palabra inútiles en el griego hace alusión a la acidez de la leche cuando se corta, y cuando la leche se corta nosotros no la bebemos, se vuelve inservible. Por lo tanto hace alusión a este hecho en la leche. El ser humano cuando se corrompe se vuelve completamente inservible. Después, más adelante en ese mismo pasaje, versículo 12, dice: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice que no hay quien haga lo bueno, no hay quien haga bondad. ¿En base a qué estamos hablando? Y en el capítulo 2 estuvimos estudiando, y en el capítulo 1 la medida de la justicia de Dios, ustedes lo recordarán, la medida en la que Dios ve su justicia y la medida en la que el hombre natural ve su justicia. El hombre moral, es imposible que el hombre moral pueda alcanzar la justicia de Dios. Lo que estamos viendo en estos pasajes entonces es un resumen de lo que hemos visto en el capítulo 2 y en el capítulo 1. Esta palabra bueno o bondad se encuentra en Efesios 2, versículo 7. Vamos a darle lectura a Efesios 2, versículo 7. Efesios capítulo 2, versículo 7. Cuando lo tengan me dicen amén. Efesios 2, versículo 7. No hay quien haga lo bueno. Aquí esta misma palabra se utiliza, la palabra bondad, en el Efesios 2, versículo 7, dice de esta manera: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por lo tanto, aquí está hablando de la bondad de Dios, y es la misma palabra que se utiliza en Romanos. No hay quien haga lo bueno. Entonces dejamos en claro que está hablando de la medida y el estándar de bondad de Dios, no de la medida y el estándar con la que el hombre ve lo bueno. Ya vimos en el capítulo 1 y en el capítulo 2 que el hombre puede hacer buenas obras por sí mismo, porque dice Jeremías que las buenas obras de los hombres delante de Dios son como trapos de inmundicia. El hombre es capaz de alguna manera, en esa naturaleza caída, de hacer entre comillas buenas obras, pero estas buenas obras no son las que requiere la medida de justicia de Dios. Aquí nos está aclarando Efesios 2:7 que es la medida y el estándar con la que Dios habla y con la que Dios ve la bondad. Dios fue muy bondadoso con los desagradables, con nosotros. Dios fue muy bondadoso con los que no merecían bondad alguna. Hay una excepción en esto. Aquí Romanos, volvemos, dice que no hay nadie que haga lo bueno, no hay nadie que complete el estándar de bondad de Dios. Por lo tanto, el problema de Romanos que nos plantea, y vamos a ver más adelante, es que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No importa, como siempre digo, que tu papá sea pastor, que tu papá o tu tío sea el papa, no importa que tu tía sea monja, etcétera, etcétera. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, y este es el problema que está planteando Pablo en Romanos. Vamos a leer Romanos 3, versículo 13 para seguir estudiando verso por verso. Dice de esta manera: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Comienza entonces a dar ejemplos de cómo está el hombre natural, el hombre no regenerado, el hombre que no tiene a Jesús y que no ha creído en Cristo. Dice que somos, o es sepulcro. Sepulcro es una sepultura o es una tumba. Yo creo que la mayoría de nosotros entiende la alusión que se hace. Dios mira la garganta del hombre, ¿y qué es lo que ve? Dice que ve sepultura, ve una tumba, ve algo que está lleno de ¿qué? De inmundicia, ve algo que está lleno de maldad, ve algo que está lleno de pudredumbre. Y vamos a compararlo con Mateo 23, versículo 7, para poder dar más luz de cómo Dios ve al hombre no regenerado. Comparemos con Mateo 23, versículo 27. Mateo capítulo 23, versículo 27. Dice de esta manera: ay de vosotros, escribas y fariseos, y les llama hipócritas. Vimos ya en el capítulo 2 de Romanos cómo Pablo, decimos aquí en México, y muy
mucho en el Estado de México, en Ecatepec, de donde estamos muy cerca. Dice aquí, ciertamente Pablo les da durísimo. Pablo les da con guante a estas personas fariseas, les dice: hipócritas, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Capítulo 2 de Romanos, creo que ya lo manejamos todos. Los que no lo manejen, les pido que vuelvan a ver los videos y que vuelvan a analizar sus escritos. En el capítulo 2, el apóstol Pablo les da bien duro a los hipócritas fariseos, a los hipócritas religiosos de aquel tiempo, que guardaban la ley, que tenían la Torá, que guardaban el día de reposo, que guardaban las fiestas, que guardaban las lunas, que decían que eran hijos de Abraham y descendientes de David, etcétera, etcétera, pero que estos hombres no tenían amor dentro de sus corazones, no solamente para el prójimo, sino para con Dios mismo. Eran personas que habían vivido una vida completamente religiosa, que habían creído que sus ritos, que sus liturgias los eximían del juicio de Dios. Vimos este problema también en el capítulo 3, donde los fariseos y judíos dicen: bueno, ¿de qué vale entonces ser judío? Porque Pablo les deja bien en claro que no hay diferencia entre el gentil y el judío. Es algo que estamos ya manejando todos en el capítulo 2 y principios del capítulo 3 de Romanos. Vuelve a decirles aquí: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran como hermosos. Un religioso se ve muy bien por fuera. Un religioso se viste con su corbata, un religioso se pone su velo, se pone una falda muy larga, y cuando tú lo ves en la iglesia orando de rodillas, postrados, aquí en la iglesia llegaron muchas personas que llegaron tratando de aparentar algo y se ponían hasta atrás y doblaban sus rodillas y lloraban y clamaban, pero eran personas completamente religiosas, porque cuando más nosotros los conocíamos, nos íbamos dando cuenta que esas personas tenían una doble vida, que aparentaban y escondían lo que verdaderamente había en su corazón, escondían lo que verdaderamente eran por dentro y nos mostraban ciertamente la hipocresía de la religiosidad. He escuchado a muchos decir, y lo aclaro porque va dentro de esto para que podamos dejar bien en claro este tema de la hipocresía, porque una vez lo mencioné en la iglesia y una persona salió corriendo diciendo: mejor me regreso a mi religión. ¿Por qué me dijiste hipócrita? Estoy hablando acerca de la hipocresía de la religiosidad, de lo que hablábamos el martes allá en Casas Reales, de personas que aparentan ser algo pero que viven una doble vida. No, claro está, de las personas. Una vez le decían a mi esposa, recientemente me decía una jovencita, le decía a mi esposa: yo no voy a la iglesia porque no quiero ser hipócrita, le decía a mi esposa, y ella me lo platicaba a mí y eso me dolía en mi corazón, porque ellos creen que porque han fallado, que porque han dejado de leer la Biblia, que porque ciertamente se han equivocado en alguna área de su vida, el venir aquí, como que de alguna manera ellos sienten que es ofender a Dios, porque ven la iglesia como algo santo, como algo apartado, y si yo soy malo y entro a la iglesia soy hipócrita. Esta es la idea de muchas personas, y a esta hipocresía no nos referimos, amados santos de Dios, porque esto ciertamente no es hipocresía. Cuando una persona sabe que ha fallado, lo primero que tiene que hacer es correr a la iglesia. La iglesia no está llena de personas perfectas. La iglesia no está llena de personas con un estándar terminado, que es la idea que tienen muchos que nos ven por internet, que piensan que por ser cristianos ya no nos equivocamos, ya no fallamos, ya no cometemos errores. Y esta es la peor idea que se ha introducido a las personas hoy en día. Las personas dicen: es que si yo voy a la iglesia me siento mal, porque siento que la iglesia es ya para los que son buenos, ya para los que ya no hacen nada. Yo me sigo equivocando y si voy soy hipócrita. Esta es la equivocación más grande que una persona puede tener, porque ciertamente la iglesia está llena de personas con equivocaciones y con errores, y precisamente venimos a este lugar porque estamos reconociendo que necesitamos de Dios. Una persona debe de venir a la iglesia cuanto más está equivocada, cuanto más está decepcionada de sí misma, cuanto más está cayendo en errores, porque ese es el lugar a donde Dios quiere tratar y transformar nuestros corazones y nuestras mentes. Si yo estoy enfermo y no voy al doctor, ¿cuándo voy a encontrar la cura? Si yo me han detectado un cáncer terminal y yo le digo a mi esposa: ¿sabes qué? Yo voy a ir al doctor hasta que yo sane. Imagínate
¿Cuándo voy a sanar por mí mismo si no voy al doctor? Si no me aplican las quimioterapias, si no hago las cosas que el doctor me está mandando a hacer, si no tomo el medicamento, necesito ir al médico para poder ser sanado de alguna enfermedad. De igual manera, una persona que sabe que está enferma, amados santos de Dios, en su espiritualidad, que es un alcohólico, que es un drogadicto, que simplemente se siente mal porque ha sido un mal esposo, una mala esposa, y dice: yo no voy a ir a la iglesia hasta que yo sea una buena persona. Esto es completamente una disyuntiva, esto es algo ambiguo, esto es algo tonto, porque ciertamente venimos a este lugar para ser transformados. Así que cuanto más sucio me siento, es cuanto más tengo que venir a la congregación. Y esto no me hace hipócrita, esto al contrario, me hace ser una persona de valor. Me hace ser una persona con firmes convicciones. Me hace ser una persona honesta. Y yo creo, amados santos de Dios, que estos son los valores más grandes de una persona que acepta que necesita de Dios. No huyamos cuando nos sintamos mal, corramos a los pies de Cristo. Aquí de lo que habla el apóstol Pablo con estos fariseos hipócritas, son personas que están dentro de la iglesia. Personas que se han infiltrado a la iglesia y que tienen cara de San Crisóstomo y de Santa Rita de Acacia, y en la colonia los conocen, ¿verdad? Como el santo de no sé dónde, pero ciertamente ellos dentro de sí mismos están mal, están errados, viven una doble vida, tienen sus amantes, tienen robos, hurtan, etcétera, etcétera durante la semana, y el domingo tratan de aparentar una máscara. A estos son los que el apóstol Pablo les dice hipócritas, personas que viven una doble vida, personas que viven una vida dentro de la iglesia muy apacible, muy santa, muy digna, pero cuando salen de la iglesia se transforman completamente en Zapata, en Venustiano Carranza. Personas completamente machistas, personas feministas, personas completamente apartadas de las cosas de Dios, personas con una mentalidad errada completamente, pero el venir a la iglesia los cambia completamente. A estos son a los que Pablo les llama hipócritas, porque son semejantes a ¿qué cosa? A sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. El apóstol Pablo habla entonces de estas personas que por fuera se ven muy lindas, pero por dentro están llenas de basura y de pudredumbre. Más adelante vamos allá a Romanos una vez más, capítulo 3. Estamos leyendo el versículo 13. Dice que son sepulcro abierto su garganta, con su lengua ¿qué cosa? Engañan. Una de las cosas que el hombre no regenerado o que el religioso hace es engañar. Vuelvo a repetirlo. Una de las cosas que el hombre no regenerado y que la persona religiosa hace es, ¿qué cosa? Engaña. Cuando una persona comienza a engañar y comienza a mentir, está dando evidencia de su no regeneración. El hombre no regenerado engaña. Desde el punto de vista de Dios, todos los hombres somos engañadores y mentirosos. Todos los hombres que no han sido regenerados somos engañadores y mentirosos. Dice más adelante en ese mismo pasaje: veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿Qué es un áspid? Un áspid es una serpiente egipcia muy venenosa. Dice que palabras venenosas salen de nuestra boca. Se está refiriendo a personas que constantemente están hablando maldición, están hablando cosas en contra de los preceptos de Dios. Vayamos a Romanos capítulo 3 versículo 14 ahora. Vamos avanzando en nuestros pasajes. Dice: su boca, aquí hablando de estas personas que las nombra como áspides, dice: su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Cuál es el veneno que sale de los labios de las personas que habla como áspides? Dice que es veneno. ¿Me siguen? Dice que es maldición y que es ¿qué cosa? Amargura. Personas no regeneradas, personas que han caído tanto en su pecado que comienzan a amargarse. Y que no solamente se amargan consigo mismos, sino que esta amargura comienza a salir de su boca y comienza a contaminar a las personas
que les rodean. Es veneno, amados santos de Dios, que se ha generado dentro del corazón de la persona no regenerada, no importando, vuelvo a repetir lo que dice Pablo, que parezca una persona muy linda por fuera, que vaya todos los domingos a misa, que se persine y que haga todo lo que quiera, pero si por dentro, amados santos de Dios, esa persona está podrida, dice que lo único que va a salir de su boca es amargura y maldición. Amargura y maldición. En Facebook, y es de lo más común, ¿verdad? Que suban videos de personas que van en el metro, pero aquellas personas que vivimos en la Ciudad de México o cerca y que viajamos en estos transportes masivos como el Mexibús, el Metrobús o el metro, nos damos cuenta de la cantidad de personas que viven amargadas consigo mismo. ¿Por qué? Porque los hijos, ¿verdad? No los valoran como padres, porque fueron abandonados por su esposa, por su esposo, porque tuvieron problemas, porque la compañía lo despidió injustificadamente, etc. Llámale el problema que tú quieras, pero la gente está amargada en sí mismo. Y tantito las rosas. Un día yo iba caminando con mi papá al trabajo, no recuerdo, estábamos creo que enyesando un edificio allá por el centro. Íbamos en el metro y mi papá pasó donde un viejito estaba trapeando. Este viejito estaba trapeando y mi papá pasa y pisa el trapeador, ¿verdad? Y el viejito se enoja, no le dijo nada, pero cuando yo voy pasando también cometo el error, pero no porque yo intencionalmente lo quisiera hacer, sino porque el viejito con saña, decimos aquí, nos estaba aventando el trapeador. Entonces me avienta el trapeador en los pies y yo lo piso accidentalmente y se enoja. Y ya me quería aventar de escobazos y de trapazos. Si no es porque yo le piso, ¿verdad? Y camino más rápido, el viejito me alcanza. Lo bueno que era un viejito. No me alcanzó. Y me iba gritando y diciéndome de cosas, ¿verdad? Quizás por toda la cantidad de enojo que tiene dentro de sí, que a la menor provocación lo primero que hacen es que soltar su enojo, soltar su amargura. Mi papá ahí me dejó solo, ya iba hasta adelante, ya con mi tío, ya iban casi llegando a los andenes del metro, y yo ahí viéndome y esquivando los trapazos del viejito que iba atrás de mí. Otro día también a mi papá le pasó, él me contaba la anécdota de otro viejito que dice que solito se cayó. Y que cuando se cayó, se levanta y al primero que ves a mi papá, al pastor, bueno, los que nos ven por internet, al primero que ves al pastor y se levanta y lo comienza a señalar y empieza a gritar: usted me tiró, usted me tiró. Y pues toda la gente comienza a voltear y está viendo que el viejito le está echando la culpa al pastor. Pues la gente ya casi se le iba encima a mi papá. Pero esto no es, amados santos de Dios, por mero accidente, porque algo sucedió, sino porque la persona está tan cargada con su enojo y con su amargura, que lo único que puede salir de su boca es maldición y amargura. Y lo más triste es que esta enfermedad y esta decadencia del espíritu no se encuentra solamente dentro de las personas fuera de la iglesia, sino que muchas de las personas que están dentro de las filas del cristianismo han sido infectadas con la amargura. Y es algo, amados santos de Dios, que tenemos que combatir como hijos e hijas de Dios. Vamos a comparar esto con Mateo capítulo 12. Mateo 12, versículo 34 al 35. Mateo 12, versículo 34 al 35. Mateo 12, 34 al 35. Y dice de esta manera, Mateo 12, 34 al 35. Generación de víboras. Hoy en día el pastor trata de meter disciplina en la iglesia y tantito les decimos algo que los ofenda, la gente corre de las iglesias y dicen: en esa iglesia no hay amor, y corren. Imagínate a Jesús, ¿cómo les dijo? Víboras, casi les estaba diciendo mazacuatas y coralillos, como dicen en Oaxaca. Aquí les decimos así: los cristianos de azúcar se deshacen. Y es algo que hace falta en la iglesia, la disciplina, y que Pablo enseña, y enseña muy profundamente. No es el tema ahorita, pero Pablo habla acerca de esto. Y Cristo les dice: ustedes son una generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno? Escucha, ¿siendo qué? Personas viviendo nuevamente una bipolaridad. Personas que
hablan lo bueno de la palabra de Dios, pero son hacedores de maldad. Personas que se saben la Biblia de memoria, personas que pueden citar las escrituras, personas que conocen la palabra de Dios y que aún conociendo la palabra de Dios, viven haciendo lo que hace la persona no regenerada. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando una persona blasfema y maldice, podemos decir, estoy escuchando lo que hay en tu corazón. Los labios del creyente, la Biblia nos dice que deben de estar continuamente llenos de bendiciones, hablando bien de las cosas de Dios. Vamos más adelante ahora en Romanos 3, versículo 15 para seguir estudiando estos pasajes. Dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Sus pies se apresuran para derramar sangre. ¿A qué se refiere derramar sangre? Es una gente que es descrita como asesinos. Derramar sangre se refiere a una muerte violenta y brutal. Esta palabra derramar sangre se utiliza en Hebreos 9 cuando se habla de la muerte de Cristo. Se utiliza en Hechos 22 cuando se habla de la muerte de Esteban. Y se utiliza en Génesis 9 para hablar de la muerte, amados santos de Dios, de la pena de muerte. Habla de personas que ya no tienen compasión. Habla de personas que han perdido completamente el amor natural. Y dice que se apresuran al asesinato. Romanos 3, versículo 16, vamos viendo más estas características. Y ahora yo no solo las características del hombre no regenerado, sino ahora también la paga del hombre no regenerado. Dice, quebranto y desventura hay en sus caminos. Quebranto y desventura hay en sus caminos. ¿A qué se refiere cuando habla de quebranto? Cuando la Biblia habla de quebranto en el original, se refiere a ruina. Apúntalo. Quebranto se refiere a ruina. La persona no regenerada, la persona que vive constantemente en pecado, lo único que puede encontrar en su camino es ruina. Ruina. Y dice también otra palabra, aparte de la ruina, que encuentran desventura. ¿Qué es la palabra desventura en el original? ¿A qué se refiere cuando hablamos de un desventurado? Hablamos de una persona en miseria. Una persona que ha hallado la miseria. Es la misma palabra que encontramos ahí en Romanos capítulo 7, versículo 24. 7:24 dice de esta manera: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Habla de miseria, habla de personas como los indigentes que están en las calles, esas personas que viven en la miseria, que viven entre la basura, debajo de los puentes, que no se bañan, que huelen feo, que comen de la basura, etcétera, etcétera. A esto se refiere la miseria. Y dice que la persona que no busca las cosas de Dios, sino que vive una vida de pecado, lo único que puede encontrar es su ruina y miseria. Romanos 3:17 más adelante dice, y no conocieron camino de paz. Ellos no han conocido el camino de paz. Singularmente, la persona que vive en pecado es una persona que no vive en paz consigo misma, en paz con la persona que los rodean, en paz en las áreas en las que se desempeña. Constantemente vive atareado, constantemente vive en quebrantos, constantemente vive en desventuras, constantemente vive en preocupaciones, etcétera, etcétera, porque el pecado lo que hace es quitarnos la paz. Porque Dios nos dijo una promesa: mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. Una de las cosas que el cristiano obtiene cuando comienza a tener fe en Cristo es paz. Y si el cristiano no comienza a experimentar paz, sino que vive constantemente en problemas psicológicos, tiene que tomarse un cuarto de Valium para poder dormir, tiene que ir al Prozac porque ya el médico le recetó pastillas tranquilizantes para poder estar tranquilo, valga la redundancia. Es una persona que comenzó a vivir sin paz. Y una persona que vive sin paz es una persona que no vive bajo la provisión de Cristo Jesús, porque Él nos dijo, aquí está mi paz.
recibe mi paz. ¿Y qué tengo que recibir su paz solamente levantando las manos? No, la paz se obtiene cuando lleno mi mente de la palabra de Dios, cuando lleno mi mente de alabanzas, cuando lleno mi mente de cosas de Dios, cuando constantemente me levanto en las mañanas y leo un proverbio diario, en la noche me acuesto leyendo un salmo, aunque no lo leas, ¿verdad? Que pongas ahí un audiolibro. Un joven de aquí de la iglesia el martes en el discipulado de Catepec me decía: hermano, a mí se me hace difícil a veces leer la Biblia. Le digo: cómprate un audiolibro de la Biblia y vételo oyendo y escúchalo, ¿verdad? En lo que vas en el camión, ahí aunque estés quizás haciendo tu tarea, ponte los audífonos. Es algo que yo hacía en mi trabajo y a mí me funcionó. Yo soy muy audible, a mí me gusta escuchar las cosas y se me graban. Ya después yo le digo a este joven, ya después yo de escucharlo todo el día, repetidas ocasiones, ya mi subconsciente ya lo captó. Y cuando me siento y comienzo a meterme ya en mi tema y a hacer el bosquejo, ya lo manejo, aunque no lo haya leído explícitamente. Si no puedes hacerlo en las noches, pon ahí un audiolibro, pon alabanzas, pero llénate de las cosas de Dios. Y cuando te llenas de las cosas de Dios, y no solamente estás escuchando a Maluma en la calle, y no solamente estás escuchando a Becky G en la calle, y no solamente estás viendo en la esquina la revista Duda, la revista Cosmopolitan, y no solamente estás escuchando a tus amigos y a tus amigas de qué bonitos tenis tienen, de qué bonito reloj y qué bonito celular se compraron, de cuántos kilos bajaron ahora que fueron al gym, etcétera, etcétera. Llegas a tu casa después de escuchar todo esto. ¿Cómo quieres tener paz si el mundo está en completa falta de paz? Y si de lo único que te llenas en este mundo es de escuchar las cosas que te rodean, por eso tu vida está como está. Pero si tú llegas a tu casa en la mañana, en la tarde y dices: Señor, quiero limpiar mi mente de toda la basura que escuché en el día, llegas ya cantando las canciones del hermano Juan Gabriel, ya te las sabes de memoria, etcétera, etcétera. Le dices: Señor, ya no quiero tener esto en mi mente. Pones unas alabanzas del estilo que quieras, pero que sean alabanzas que exalten los atributos de Jesús. Unos 10 minutos te lleva a leer el devocional diario que enviamos como iglesia todos los días. 10 minutos, 15 minutos te llevas. Si sacas tu Biblia y sacas tu libreta, quizás hasta 30 minutos te lleve. 30 minutos, que no es mucha inversión. ¿Cuánto tiempo nos aventamos viendo una novela? Una hora. ¿Cuánto tiempo nos aventamos viendo un capítulo de una serie? 40, 45 minutos. Y se nos hace fácil. Pero 10 minutos de Biblia se nos hacen una eternidad. ¿Por qué? Porque no hemos disciplinado nuestra vida y nuestro espíritu a las cosas de Dios. La carne no se quiere someter, pero el espíritu tiene que resaltar y decir, como Timoteo decía y el apóstol Pablo le decía: yo tengo poder y dominio propio. Y carne, te sometes. Te sometes. Pones las alabanzas, comienzas a leer la Biblia, un capítulo, medio capítulo diario, y vas a ver cómo tu vida se comienza a llenar de paz. De paz. Es una cosa que no podemos explicar, por eso dice que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo no sé cómo este libro hace que cuando yo lo lea genere paz. Me decían: pero este libro, ¿cómo me va a dar paz, hermano? No puedo explicártelo, solamente sé que es algo real, que cuando comienzas a vivirlo, ya no importa que allá en la calle se escuchen los plomazos a las 3 de la mañana, o que escuches que ya se quieren brincar con el vecino, o que el perro ya se soltó y que anda matando perros allá afuera y no sé qué tanto se hace en la noche. Ya no importa lo que pase, tú duermes como angelito. Bueno, yo duermo más como oso, pero duermo en paz. Mi esposa me dice, luego me tiene que andar despertando a veces porque ella se levanta ahí con el gordito, mi hijo, y le está dando ahí de comer y luego me mueve ahí y me dice: están echando balazos en la calle. Y si no me mueve ella, decía el pastor Alducin, si nos cayó un balazo, pues ya total, ya nos cayó. Dice el pastor Alducin: yo no me preocupo. Decía cuando estuvimos en el Congreso de Hombres, si yo voy en el avión y voy aterrizando y el avión se cae, yo veo que las señoras pueden gritar y dicen: ¡ay!, ¿verdad? Y nos matamos. Dice: ¿y yo para qué grito? ¿Qué me gano con gritar? Dice que lo único que él podría hacer es agarrar sus manitas y decir: Señor, gracias a Dios, en 5 segundos voy a estar contigo. ¿Por qué? Porque es una persona que está llena de paz. Pero las personas: es que ya viene un huracán, y es que un terremoto, y es que el volcán va a estallar, y es que nos van a robar, y es que acá y que allá, etcétera, etcétera. Viven sin paz.
Pero la persona que está en Cristo y que está fundado en la roca es una persona que ha desarrollado, amados santos de Dios, esta percepción de la paz de Dios. Eso es de una manera singular, pero de una manera plural. El mundo entero no ha experimentado la paz. Dice el estudio sobre la paz que se ubica en Suecia, Estocolmo, dice que en los más de 6,000 años que el hombre tiene como historia, aproximadamente a lo mucho solamente 286 años de paz ha habido en más de 6,000 años de historia. Prácticamente la vida del ser humano siempre ha sido de guerras, de golpes de estado, de guerrillas, etcétera, etcétera. Ve cómo está Venezuela, ve cómo está Colombia con las FARC, ve cómo están ahorita los inmigrantes ahí en la frontera y el cuerpo armado del presidente Trump tratando ahí de echarlos fuera. Ve cómo están muchos de los países, y no de los países, de los grupos indígenas aquí en Chiapas, ¿verdad? En México, cómo están siendo masacrados, etcétera, etcétera. El mundo vive constantemente en guerras. Pero Dios es el único que puede ofrecer paz al ser humano. Cuando el hombre no está en paz con Dios, el hombre está en guerra con Dios y con su prójimo. La pregunta es, ¿tú quieres experimentar esa paz? Los que nos ven por internet quieren vivir esa paz. Solamente Cristo y su palabra pueden ofrecérnosla. Romanos 3, versículo 18, vamos más adelante. ¿Por qué hay falta de paz? Porque dice que no hay temor de Dios delante. Ya no hay personas que teman a Dios. Ya no hay personas que sepan que Dios nos está observando. Se ha perdido el temor de Dios, se ha perdido el respeto, se ha perdido la honra a Dios. La persona no regenerada comienza a vivir una vida sin temor a Dios. Peca la primera vez y sí, dice, Señor, ya te fallé. La segunda vez ya te fallé. La tercera vez ya ni te duele. Y esta palabra, amados santos de Dios, en el original hebreo y griego se refiere a una callosidad. Cuando el hombre comienza a pecar implacablemente, ya no tiene dolor en su corazón por el pecado. Un callo, cuando se forma en tu mano o en cualquier parte donde haya mucho roce por el trabajo, se comienza a hacer un borde de células muertas. Estas células muertas comienzan a crecer y hacen una protuberancia, hacen una capa de piel insensible, que cuando tú la tocas le puedes encajar ahí una aguja y ya no sientes. De igual manera el pecado hace eso en nuestro corazón y en nuestra mente. Crea una callosidad, que cuando tú ya ves el pecado, ya fácil se te hace ver una película pornográfica, fácil se te hace ver una muchacha y desnudarla con los ojos, fácil se te hace hacer y deshacer en tu vida. ¿Por qué? Porque tu corazón ya ha generado ¿qué? Una callosidad. Ya eres insensible al pecado. Dice este versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ya no temen hacer el pecado. Si supieran que es el mensaje de Romanos, dice Pablo, si supieran que estas personas van camino al infierno. Si la persona estuviera consciente de la paga del pecado, si la persona estuviera consciente de lo que será una eternidad sin Dios, esta misma noche y este mismo momento caerían de rodillas implorando perdón. Pero las personas no tienen temor a las cosas de Dios e ignoran estas cosas porque no hay temor delante de sus ojos. Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Toda boca se cierre, aquí se está refiriendo a la última defensa del judío de la que hablábamos al principio del capítulo 3. Y a Pablo les dice, tu boca se cierra, ya no tienes oportunidad, judío. Ya se acabaron tus chances. No tienes nada que decir. El hombre sabe que es culpable de la acusación de Dios. Dios es el juez justo, sabe todo y ve todo y es testigo de todo pecado y delito que hayamos cometido. Él lo sabe todo. ¿Qué podemos decir en contra de Dios si Él lo sabe todo? Delante del pastor podemos decirle, no, pastor, mire, me puedo defender y no, se equivocaron, no era yo, ¿verdad? Me confundieron, era mi hermano gemelo, etcétera, etcétera. Pero delante de Dios no podemos esconder nada. No podemos engañar,
No hay hombre que pueda burlarse de Dios. Por lo tanto, el hombre, dice Romanos, es culpable. Ese es el veredicto. Todo el mundo ha comparecido ante el juicio de Dios para escuchar el veredicto culpable y permanece allí temblando en silencio. Versículo 20 y terminamos la primera parte, ya casi el final del capítulo 3. Vamos a aventarnos ya después del versículo 21, el último empujón del capítulo 3. Versículo 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y con esto terminamos, amados santos de Dios. Hay algunas cosas que la ley no puede hacer. La ley, cuando hablamos de la ley, a ver, los estudiantes que tenemos aquí ya más de 2 años estudiando Romanos, cuando hablamos de la ley, ¿a qué nos referimos? ¿Sin miedo? Cuando hablamos de la ley, hablamos de la palabra de Dios, pero específicamente del Antiguo Testamento, de la ley. A eso nos referimos cuando hablamos de la ley. Y hay cosas que la ley no puede hacer. Eso fue todo el tema del capítulo 2. La ley. Hay cosas que la ley no puede hacer y hay cosas que sí puede hacer la ley. De acuerdo con este capítulo, con este versículo, ¿qué es incapaz de hacer la ley? Vamos a analizarlo. Nuevamente, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, ¿qué es lo que puede hacer la ley? Es el conocimiento. Nadie es salvo por la ley. La ley no puede salvar. ¿Vamos hasta ahí? ¿Por qué no puede salvar? Vamos a resumir por si se les olvidó. La ley, ¿cuáles eran los 10 mandamientos? No robarás, no matarás, etcétera, etcétera, hasta el 10º mandamiento. Esa era la ley. Lo vimos en el capítulo 2. ¿Qué persona podía cumplir al 100% la ley? Por lo tanto, la ley no me puede salvar. Si una persona cumpliera la ley completamente, podría ser justificada. Eso es lo que dice Pablo en el capítulo 2. Por supuesto que la ley puede salvar, porque si no estuviera en contra de Romanos 3:20, ya lo analizamos. Las obras de la ley pueden ser justificables si cumpliéramos los 10 mandamientos y lo que la ley dice, pero es imposible, porque el hombre está caído, el hombre está completamente en pecado. Por lo tanto, la ley no me puede salvar porque yo no puedo cumplir la ley. ¿Me siguen? Entonces la ley no puede salvar en sí, pero la ley sí puede hacer algo. La ley muestra mi pecado. ¿Me siguen? ¿Me dicen amén? Es la ley incapaz de justificar al hombre pecador, pero este mismo versículo enseña que la ley puede dar al hombre el conocimiento del pecado, puede mostrar al hombre su total pecaminosidad. El propósito de la ley puede ilustrarse o ponerse como un ejemplo, como un espejo. Imagina la ley, la Torá, como un espejo. Al realizar las actividades del día, de alguna manera, ¿verdad? Mi rostro se ensucia. Las mujeres que se maquillan, que se echan cosas en la cara, etcétera, etcétera. Los que trabajamos en obras y que nos metemos en la lluvia, en el lodo, en el yeso, en la mezcla, etcétera, etcétera. Al final del día, cuando llegas al espejo, ¿cómo está tu rostro? Entonces, la ley, ¿qué me muestra? Que estoy sucio. Así como el espejo me muestra que yo estoy sucio y que mi rostro está sucio, la ley muestra que yo estoy sucio, que estoy contaminado, que mi vida está en pecado. Me muestra que tengo un problema, pero el espejo no puede lavar mi suciedad. Por más que yo me ponga frente al espejo y le eche ojos a que se me quite el lodo de la cara, jamás va a ocurrir. Siempre voy a estar sucio. Entonces de nada sirve lo que hacían los judíos, estar ahí viendo la ley como algo, ¿verdad? Ya como un fetiche. La ley no puede limpiarme. Del mismo modo, la ley de Dios me muestra que soy un pecador culpable, pero no me puede lavar ni me puede salvar per se. Solo me puede condenar y me muestra que necesito un salvador. Porque la ley me dice que soy culpable de asesinato. La ley me dice que soy culpable de robo. La ley me dice que soy culpable de desear la mujer de mi prójimo. La ley me dice que soy culpable de todas las cosas que la ley demanda. Por lo tanto, me hace saber que soy un pecador. Todos nosotros, los que nos ven por internet, eso es lo que hace la ley. Tal como el espejo te debe de dirigir al jabón y al agua. Cuando tú te ves en el espejo y dices, ay, ya se me corrió el rímel, dicen las mujeres, ¿qué hacen? Van en la noche, se lavan su carita y terminan completamente limpiecitas. Se quitan ya el maquillaje porque
espejo les dice que están ¿qué? Sucias. De igual manera la Biblia, la palabra de Dios muestra el pecado en la ley. Y eso debe hacerme correr a las aguas de la palabra de Dios. Así la ley debe dirigirnos al Cordero de Dios, que puede salvarnos y que puede quitar nuestros pecados. Amigo que nos ves, amados santos de Dios que están aquí presentes, personas que nos ven a través de las redes sociales, si esta noche te sientes sucio, si esta noche sabes que has fallado, si esta noche sabes que te has equivocado, los que estamos aquí presentes, si tú sabes que estás mal delante de Dios, si tú sabes que tienes deudas delante de Dios, si tú sabes que has pecado delante de Dios, este es el momento para poder rendir cuentas delante de ese Dios. Porque esta palabra nos dice que necesitamos ser limpiados. Pero una persona necia podría decir, bueno, pues me quedo así sucio hasta el año que viene. Así podrían decir las personas que no se bañan. Una semana y dices, ya no aguanto, 2 semanas, 3 semanas. De igual manera, amados santos de Dios, hoy muchos estamos cargando con un sinfín de pecados. Y decimos, Señor, yo no quiero ir a la iglesia hasta que esté limpio. Nada te va a limpiar, sino la sangre del Cordero. Nada te puede limpiar, ni la doctora Corazón, ni tu padrino Walter Mercado, nada, ni la religión, ni nada puede hacer lo que la palabra de Dios puede hacer, amados santos de Dios. A los que nos ven por internet, esta noche el Espíritu Santo está motivando tu corazón. Dice la palabra de Dios que si oyes su voz y toca la puerta, es momento de que tú abras tu corazón. Hoy que estás siendo motivado por el Espíritu Santo, los que están aquí presentes, que están siendo motivados por el Espíritu Santo, hoy es el momento de ponernos a cuentas con Dios. Y este espejo nos está invitando a mostrarnos tal cual somos. Y no de una manera religiosa e hipócrita, sino sinceramente venir a las aguas de la palabra de Dios, a ser limpiados por esa sangre preciosa. Pongámonos sobre nuestros pies. Y así puestos de pie, te invito a que cierres tus ojos. Y que le digamos a nuestro Dios, Señor Jesús, en esta hora tu palabra ha hablado a mi corazón. No puedo seguir engañándome a mí mismo. No puedo seguir engañándome a mí mismo, Señor. Te necesito. La palabra y la ley me muestran que soy un pecador. Pero hoy es el momento, Señor Jesús, en el que tu Espíritu Santo nos convence de pecado y nos llama a la cruz. Y en esa cruz, tú clavado en aquel madero, tu sangre siendo derramada hasta la última gota. Me invita, Señor Jesús, al ver tu rostro desfigurado, a ver tu cuerpo ensangrentado, al entender el peso tan grande que cargaste en aquella cruz. Me motiva, Señor, para que en esta hora, delante del trono de tu gracia, te pida que me perdones, que me limpies, Señor, que sanes mis heridas, que laves toda
amargura de mi corazón, todo resentimiento, toda falta de perdón. Que me perdone, Señor, porque hoy entiendo que el pecado lo único que puede ocasionar en mi vida es ruina, es miseria, Señor. Quizás muchos de los que estamos aquí, los que nos ven por internet, han vivido de problema en problema, de desazón en desazón, de caída tras caída, de cosas que han atormentado nuestros corazones, que han provocado en nosotros que hemos, Señor Jesús, atravesado todo esto, dejar de creer, que lo único que vemos delante de nuestros ojos es destrucción, es falta de paz. Hoy, Señor, venimos delante de ti y reconocemos que mucho de eso, si no es que el 100% es a causa de nuestra vida separada de ti, creyendo, Señor Jesús, como el hombre natural que somos dioses, que nosotros podemos, y decimos: sí, yo dejaré el cigarro porque él no me manda a mí, yo lo mando a él. La marihuana, el alcohol no me manejan, yo los manejo. Quizás no sea solamente una adicción, quizás muchos de los que nos ven por internet sean partícipes de un pecado oculto, algo que solamente tú sabes en la intimidad, y que eso es lo que ha orillado a tu vida a vivir en desgracia, en desazón, en miseria, y has tratado de batallar solo o sola con ese pecado y dices: Señor, yo lo voy a lograr. Este fin de año me voy a proponer dejarlo, y verás que lo haré. Y ves cómo pasan los años y sigues atado a ello, y sigues atada a ella. Y dices: bueno, es que yo me siento sucio como para ir a la iglesia, pero en cuanto yo pueda dejarlo, Señor, ahí voy a estar para servirte, ahí voy a estar para ser útil en tus manos, Señor. Pero mientras tanto, déjame un poquito más con ello. El Señor dice que esta es la última oportunidad. Que cuando su palabra es manifestada, lo único que podemos hacer son dos cosas: negar o creer este llamamiento. Señor, hoy somos llamados por ti, y yo ruego en mi corazón que hagamos caso a este llamado. Perdóname, Señor. Límpiame, Señor Jesús. Lava mi vida, mi Dios. Saca toda la escoria que hay en mi corazón, saca toda la basura que hay en mi corazón, Señor, y permíteme comenzar una vida nueva. Quizás llevo 20 años de decir que soy cristiano, Señor, de labios para afuera, Señor, y he vivido como esos religiosos y esos fariseos. Pero hoy quiero tener un encuentro vivo y personal contigo, Señor. Limpia mi vida, Jesús. Hazme una nueva criatura, Señor. Pon un hambre en mi corazón por ponerte en primer lugar, por buscar tu rostro, por buscar tu reino y tu justicia, por sacrificar mi vida por ti, Señor Jesús, porque tu palabra dice que somos sacrificio vivo, santo y agradable delante de ti, Señor Jesús. Permítenos entregar nuestra vida así como tú entregaste la vida por nosotros y nos has dado libertad, Jesús. Pon un hambre en nuestros corazones, pon una sed en nuestras vidas por tu palabra, Señor. En esta iglesia, Señor Jesús, que esa tibieza espiritual que han experimentado los hermanos sea quebrantada, Señor. Que todo espíritu de rebelión sea quebrantado, Señor, y que avives el fuego en los corazones de los hermanos y de las hermanas. Porque cuando una persona comienza a vivir separada de ti, una semana, 2 semanas, 3 semanas, lo único
único que va a encontrar es que después de 1, 2 o 3 meses, un corazón se ha enfriado, Señor Jesús. Y así como tú le demandas a la iglesia de la Odisea en el capítulo 3 de Apocalipsis, eres una iglesia ciega, manca. Y una cosa te demando, que has dejado tu primer amor. Señor, hoy estás hablando a la iglesia y nos estás diciendo, Señor Jesús, que volvamos a ti, Señor. Aquí estamos, Señor Jesús. Y así, en medida que tú sientas ese llamamiento del Espíritu Santo, te invito a que levantes tus manos y que en tus palabras le digas: Señor, perdóname, límpiame, lávame, Señor. Perdóname, Jesús. Perdóname, Señor. Perdóname, Jesús. Revísteme de tu gracia. Y todo aquello, Señor, toda mentira de Satanás que había llegado a mi corazón, Señor, hoy cierro mis oídos a ello. Hoy yo sé, Señor Jesús, que soy tu hijo, que quizás el justo puede caer 1, 2, pero así será levantado, Señor Jesús. Y no será levantado una vez más para ser avergonzado, sino ahora, Señor Jesús, para encontrar, Señor, que nuevas son tus misericordias cada mañana. Y que vamos de gloria en gloria, Señor Jesús. Y que aunque nosotros mismos podamos cada día recordar lo que hicimos, tú ya te olvidaste, Señor Jesús. Y hoy ves un nuevo comienzo para nuestras vidas. Queremos, Señor Jesús, servirte, y que esta iglesia sea una iglesia activa, Señor, que traiga más vidas a tus pies. Pero esto va a suceder hasta que juntos en santidad, Señor Jesús, entendamos el propósito por el cual hemos sido llamados. Aquí está nuestra vida, Señor Jesús. Consuélanos, Espíritu de Dios. Llena nuestro ser, Espíritu Santo. Llena nuestro ser, Espíritu de Dios. Pagarte lo que soy, pues antes mi vida un lamento era, hoy es una nueva canción. Te vengo a entonar con el corazón. ¿Cómo poder pagar tanto favor? Pagarte lo que soy, pues antes mi vida un lamento era, hoy es una nueva canción. Te vengo a entonar con el corazón. Solo puedo alzar mis manos, solo puedo alzar mi voz, decirte que te amo, oh Señor. Nada tengo de mí mismo, pues todo me lo diste tú. Y por eso hoy elevo a ti mi voz. Solo puedo alzar mis manos, solo puedo alzar mi voz y decirte que te amo, oh Señor. Nada tengo de mí mismo, pues todo me lo diste tú. Y por eso hoy elevo a ti condenación para aquellos que creen, si no hemos venido de muerte a vida,
hemos venido a una nueva vida, una vida abundante en Cristo Jesús. Y si tú que me ves por internet has hecho esta decisión de creer, de arrepentirte y de venir a los pies de Cristo, te digo que has tomado la mejor decisión de tu vida. Y los que estamos aquí le damos gracias a Dios, porque a pesar de las caídas del hombre, su amor es grande y abundante, y su misericordia hasta la altura de los cielos se engrandece sobre aquellos que hemos creído en Él. Porque no paga mal por mal, sino por el contrario, su amor nos atrae a Él. Y con caricias de un Padre nos dice que nos sigue amando. Con caricias de un Padre nos dice que sigue y sigue fortaleciéndonos mientras nosotros sigamos firmes en la verdad de su palabra y en la convicción de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Señor, gracias te damos por ese sacrificio perfecto que hoy nos da vida, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un